Muy buenos días. Hoy, obedeciendo al espíritu de este encuentro, de que es o consiste en prepararnos en materias constitucionales y, por supuesto, en razonar juntos, reflexionar respecto a la tarea que tiene la Comisión Constituyente, elegida libremente por el país para elaborar una nueva Constitución. Lo hemos repetido varias veces. Aquí hay dos cosas importantes. Elaborar una Constitución. ¿Qué significa elaborar una Constitución? Primero significa saber el contenido de la tarea, porque si no sabemos el contenido de la tarea y no conocemos la realidad de hoy de Chile, es muy difícil que se pueda redactar una Constitución que mañana sea sus normas eficaces, se puedan obedecer y se pueda exigir su cumplimiento. Entonces, acá no se trata de simplificar las cosas al extremo de hacer, como algunos lo están haciendo, politiquería, porque estamos hablando de un desafío mayor, muy significativo para todos los chilenos. Cuando digo todos los chilenos, estamos todos incluidos, todos, todos los que habitan en este territorio, en esta, como decía un autor, loca geografía, a lo largo y ancho de Chile, con su océano, con su cordillera, con sus habitantes, que hoy están incrementados por habitantes que no son chilenos y son extranjeros, a quienes también se le aplica la ley chilena, de acuerdo con nuestro Código Civil. La ley chilena se aplica a todos los chilenos, a todos los habitantes y además a los extranjeros, es decir, a los que habitan. Y ellos podrán ganar la ciudadanía, etc. O se pueden nacionalizar también. Los tiempos han cambiado, pero para actuar y construir un marco constitucional que diseñe el orden social, económico y político de Chile, hay un requisito fundamental que hay que cumplir, que es conocer la realidad. Y a esta altura hay muchos chilenos, muchos compatriotas que desconocen la realidad. Y de ese desconocimiento surgen opiniones, surgen ideas, surgen soluciones para un país que, no conociéndolo, resulta ser un país imaginario. Igual que ese poema tan hermoso de Parra sobre el amor imaginario. No, aquí tenemos que actuar de acuerdo con la realidad. Y por eso que los invito, para los que tienen interés en saber de estas materias, porque este canal que estamos usando es para compartir esta magna tarea del constituyente. Por vez primera en la historia de Chile constitucional hay un órgano constituyente, de manera que no despreciemos esta gran oportunidad. Y para aquellos que están colgados en la cornisa de la historia, del pasado, son realidades distintas. El Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile de la Unidad Popular. El Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile del año 73. Todos tienen una opinión, o debiéramos tenerla, acerca de estas dos grandes etapas de la historia de Chile. Pero eso es pasado. Hoy estamos frente a una realidad distinta. Sin embargo, y a pesar de esto,
algunos, por sus dichos, que o los escuchamos o estamos leyendo en la prensa escrita, siguen con una mirada al pasado. Y esta querella que se formula entre el hoy y el ayer, como dije en el programa anterior, nos puede llevar a correr riesgos innecesarios con nuestro porvenir, con nuestro futuro. Y ese sí que es un pecado capital. Por eso es que hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante que los estudiosos de la filosofía lo recordarán, u otros que también no pudieron haber estudiado en su colegio o en la universidad. Y por eso que haré un paréntesis, porque temo que al interior de la Convención Constituyente hay personas que, si bien fueron elegidas libremente, no tienen un conocimiento cabal de la realidad chilena y están colocando el acento o subrayando situaciones que exceden los objetivos de la Constituyente. Debemos actuar según la realidad y en forma racional. Comparto con ustedes un tema tratado respecto de este asunto, de conocer la realidad, que se expresa en un mito que lo conocemos en el día de hoy como la caverna de Platón. Platón, como ustedes saben, fue un filósofo que nació en el año 427 a.C. y murió en el año 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates y Platón tuvo un gran discípulo también a su vez, que fue su máximo discípulo, Aristóteles. Estos tres filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, hicieron grandes contribuciones a la filosofía. Sócrates aportó la razón a la filosofía, porque la filosofía anterior a Sócrates, presocrática, era mitológica. Platón nos aportó el mundo de las ideas y Aristóteles el mundo de la metafísica, del ser de las cosas. Esto es importante saberlo. No estamos jugando con el destino del país al ignorar cuestiones que son esenciales y que han sido siempre esenciales. No porque hoy existen nuevas tecnologías vamos a desdeñar el pasado. No. Platón nos enseña, con el mito de la caverna, el mundo de lo irreal y el mundo de la realidad. Fíjense bien, quiero que pongamos atención. El mundo de lo irreal. Mucha gente hoy en Chile, siglo XXI, vive en el mundo irreal, vive al interior de una caverna, en donde no hay luz, hay puras sombras. No se ve la realidad que está afuera. No se ve. Y construyen entonces un mundo imaginario. Y de ese mundo imaginario, ¿cómo se va a construir una constitución para que regule el destino de la sociedad chilena? Se resulta que podría no obedecer al mundo real de nuestra sociedad. Yo quiero compartir con ustedes entonces precisamente el tema de la caverna de Platón. El mito de la caverna llegó a nosotros por intermedio del libro séptimo de la República, cuyo autor es Platón. Cuenta Platón, cuenta Platón, un mito de fuerza sobrecogedora en el que representa simbólicamente la situación del hombre en su relación con la filosofía y a la vez la estructura de la realidad. Esto es muy importante. Lo curioso es que inmediatamente antes, al final del libro sexto, había expuesto en forma de tesis esa misma doctrina sobre la realidad
y los métodos para conocerla. Miren ustedes qué importante es esto. Ya Platón se lo estaba planteando. Imagínense ustedes de la época que es Platón. Este procedimiento de Platón recuerda con una esencial alteración del orden la técnica habitual de hacer comprender una verdad mediante una representación poética que se esclarece y precisa de modo intelectual. Pero esta inversión de los términos revela que no se trata de un simple ejemplo metafórico, sino que el mito agrega algo a la explicación que lo antecede. El contenido de la caverna de Platón se reduce en lo esencial a lo siguiente. Tengamos un poco de paciencia para poner atención y comprender de qué se trata la caverna de Platón y que tiene perfecta aplicación hoy, tanto para la vida individual de cada uno de nosotros como para la vida colectiva de toda la sociedad chilena. Platón imagina unos hombres que se encuentran desde niños en una caverna que tiene una abertura por donde penetra la luz exterior. Están sujetos de modo que no pueden moverse ni mirar más que al fondo de la caverna. Fuera de la caverna, a espaldas de esos hombres, brilla, a espaldas, brilla el resplandor de un fuego encendido sobre una eminencia del terreno, y entre el fuego y los hombres encadenados hay un camino con un pequeño muro. Por ese camino pasan hombres que llevan todo género de objetos y estatuillas que rebasan la altura de la tapia, y los encadenados ven las sombras de esas cosas que se proyectan sobre el fondo de la caverna. Cuando los transeúntes hablan, los encadenados oyen sus voces, como si procedieran de las sombras que ven. Para ellos, la única realidad. Uno de los encadenados, libre de su sujeción, contempla la realidad exterior. Ojo, contempla la realidad exterior, que los otros no la contemplan, no la conocen. La luz hace que le duelan los ojos y apenas ve. El sol lo deslumbra dolorosamente y lo ciega. Poco a poco intenta habituarse. Primero consigue ver las sombras, luego ve las imágenes de las cosas reflejadas en las aguas, después ve las cosas mismas. Vería el cielo de noche, las estrellas y la luna, y al amanecer la imagen reflejada del sol. Y por último, luego de un largo esfuerzo, podría contemplar el sol mismo. Entonces, sentiría que el mundo en que había vivido antes era irreal y desdeñable. Irreal y desdeñable. Y si hablaba con sus compañeros de ese mundo de sombras y dijera que no eran reales, se reirían de él, se burlarían. Y si se tratase de salvarlos y sacarlos al mundo real, lo matarían. ¿Qué es lo simbolizado en este mito? La caverna es el mundo sensible, con sus sombras, que son las cosas. El mundo exterior es el mundo verdadero, el mundo inteligible o de las ideas. Las cosas simbolizan las ideas, el sol, la idea del bien. Se puede representar siguiendo las instrucciones del propio Platón, de un modo gráfico, la estructura de la realidad a que se refiere el mito de la caverna. El mito de la caverna, narrado por Platón, agrega algo. De un modo concreto, simboliza a la vez la estructura ontológica de lo real.
es decir, el ser, lo que debe ser, el ser de las cosas, y la significación de la filosofía. Con ello introduce una unidad fundamental de esos mundos. Las dos grandes regiones de la realidad quedan unificadas en la realidad en virtud de la intervención del hombre que se enfrenta con ellas. En consecuencia, Platón, a quien hoy recordamos, nos enseña el mundo de lo irreal del mundo de lo real. El mundo de lo real es el que estamos viviendo hoy en Chile, con todos sus problemas. Y esos problemas están, como en toda sociedad, y afectan en distintos estamentos de esta sociedad. Hay un orden político, jurídico, social, económico, que estuvo influenciado desde la Constitución de 1980, vigente aún, y hay sectores del país que no están de acuerdo con esa filosofía que inspiró las normas de nuestra Constitución vigente. Hay otros que piensan de manera distinta, tienen una filosofía diferente. El país elige los integrantes de una convención. Y en ellos entonces se deposita la confianza del país para que en un Estado de Derecho como el nuestro, en donde hay una organización política democrática, los unos y los otros se respeten. Y sobre la base del conocimiento de la realidad, hagan planteamientos de principios que estarán contenidos en la norma superior constitucional para después, revisitado esta nueva constitución, aceptada o rechazada, sepamos respetar el gran acuerdo político que precede toda esta situación. La norma constitucional es la norma superior desde un punto de vista jerárquico. Y ya el gran jurista austriaco Kelsen construía una pirámide. Y en la cúspide de la pirámide está la norma constitucional. Y esas normas constitucionales contienen o debieran contener los grandes principios rectores universales, tratándose, por ejemplo, de la estructura democrática del país, que se mantendrá, a no dudar, espero. Y las normas que contendrán los principios rectores que informarán los derechos esenciales de las personas, los derechos humanos. Y todo el andamiaje que viene después, jurídico, de la Constitución, las leyes, las distintas formas de ley, si es que se mantienen las categorías o clasificaciones de las leyes que hace la Constitución vigente. Porque en general hablamos de ley, pero hay distintas formas de ley. La ley de quórum calificado, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes ordinarias, los decretos con fuerza de ley. Este conjunto de formas de ley podríamos sintetizarlo diciendo la ley es inferior en jerarquía a la Constitución, es decir, a las normas constitucionales que contienen los grandes principios rectores que informan la vida de la sociedad, y luego vienen otras normas que están plasmadas en los decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, etc. Pero claro,
a virtud del principio de la supremacía constitucional, todo el resto del andamiaje jurídico que está subordinado a la norma constitucional, es decir, a la nueva constitución, estaría subordinado, debe estar impregnado de estos grandes principios. Y por eso estábamos viendo los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué importancia tuvo la Declaración de Derechos del Hombre del año 1948 de las Naciones Unidas? Como hoy decíamos en el encuentro anterior, cómo hay crítica respecto a que esa declaración ha quedado ya atrás. Y es natural que haya quedado atrás, que sea muy exigua, porque resulta que la realidad, volvemos de nuevo a la realidad después de la Segunda Guerra Mundial es muy distinta a la realidad de hoy. Es muy diferente. En consecuencia, cuando uno entra a hacer una evaluación en una perspectiva histórica, tiene que actuar de acuerdo con el contexto en que se dictó la norma o se llegó al acuerdo ese de Declaración de los Derechos Universales. No podemos juzgar a los griegos, ni a los romanos, ni a los persas con la mirada que tenemos hoy de la vida, porque son situaciones absolutamente distintas, absolutamente diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hay gente que quiere quedar pegada en la historia. No. La historia es un antecedente, son fuentes que hay que tomar en cuenta, porque son necesarias para construir un camino nuevo. Porque equivocado o no, en el pasado los hombres tienen una tradición, las sociedades también tienen una tradición, de modo que el presente está en alguna manera condicionado por el pasado, pero siempre que el pasado no sea un lazo de esclavitud. Entonces, en esta materia hay mucha incultura en nuestra sociedad. Cuando hablamos de derechos humanos, yo he escuchado a personas muy calificadas, con muchos títulos profesionales y posgrado, que hablan, bueno, ¿y para qué esto de los derechos humanos? Pero, ¿de qué están hablando? No se puede llegar a esas cotas tan altas de incultura. Si los derechos humanos nacen precisamente con el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos iguales en la dignidad. Y hay derechos del hombre y de la mujer que son muy anteriores al Estado. En consecuencia, no podemos estar esperando que el Estado, a través de una norma positiva, es decir, de una ley escrita, reconozca esos derechos que son anteriores al Estado, porque el Estado nace con el Renacimiento, pues. Y antes del Renacimiento existía la vida de las personas, la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. En consecuencia, hoy en día se hace una gran diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero claro, para poder enfrentar el desafío de estudiar una nueva constitución, porque antes de redactarla hay que estudiarla, hay que tener el diseño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo será el edificio? ¿Va a tener 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos subterráneos? ¿Va a tener estacionamiento? ¿Va a ser sólido? ¿Cómo haremos la mezcla? Al primer sismo el día de mañana se nos va a venir abajo el edificio si no corresponde a la realidad. Entonces, la cultura jurídica de los chilenos es muy débil, es muy precaria. Entonces aparecen vociferantes, demagogos, que hablan cualquier cosa. Por eso, los he invitado cordialmente. ¿A qué? Vayamos avanzando en las materias, porque según hemos sabido, recién en el mes de septiembre, los constituyentes empezarán a hablar del contenido de la Constitución, porque no solo hay que redactarla, hay que conocer las distintas posiciones que hay
referente a las diversas materias. Porque para que comprendamos, la Constitución contiene normas fundamentales que deben ser respetadas por las leyes que están subordinadas a ella por el principio, como hemos comentado, de la supremacía constitucional. En consecuencia, hay normas constitucionales que tienen que ver con la familia, hay todo un derecho constitucional de la familia, un derecho constitucional procesal, un derecho constitucional penal, un derecho constitucional de la economía, un derecho constitucional del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir analizando, como ahora lo estamos haciendo, salvo este paréntesis que hicimos respecto a la caverna, que es tan importante para tener presente esta tremenda aportación que hizo Platón sobre el mundo real e irreal, porque tenemos que actuar de acuerdo con el mundo real, es decir, con lo que somos, no con lo que imaginamos ser, y tampoco con lo que deseamos ser, con el mundo real, el ser de las cosas. Somos chilenos, no somos fineses, ni somos europeos, ni franceses, somos chilenos. Esta es una sociedad indolatina. Aquí hay un condimento que es muy importante sociológicamente comprenderlo. Hay un mestizaje muy importante, porque hay muchos chilenos, escúchenme, que me ha tocado a lo largo de mi vida participar con ellos y convivir. Muchos viven mirando a Europa y se sienten europeos. Incluso algunos dicen que nosotros somos los ingleses de América. Y se repite, no sin carencia de fundamento, porque de ingleses no tenemos nada. En primer lugar, no sabemos hablar inglés. En segundo lugar, los ingleses son puntuales. La cultura chilena es todo lo contrario. Un chileno que es puntual lo miran como un sujeto raro. Esas son verdades. ¿Se creen europeos? No, no somos europeos. Somos indo-latinos. Y en consecuencia, por eso es que es tan importante analizar el problema hoy de las etnias que existen en Chile. El mundo mapuche tiene su historia, su contribución a cómo se hizo Chile. Hubo tratados que se firmaron. Ese es un tema de suyo importante. No hay que soslayarlo, hay que enfrentarlo de acuerdo con la realidad. Y basta de demagogia frente a este problema. Este es un problema político y tiene que tener una solución política, porque no nos olvidemos que la política y el derecho caminan de la mano. Aquí hay soluciones que buscar políticas y luego el derecho las respaldará en la norma. Seguiremos entonces y espero que comprendamos que todos, de distintas posiciones ideológicas, debemos actuar según la realidad. Porque si no actuamos de acuerdo con la realidad, la norma constitucional que se aprobará el día de mañana va a ser ineficaz, va a estar en el papel, pero no se va a poder llevar a la práctica o no se va a obedecer, que es lo peor. Seguiremos tratando del tema de los derechos humanos y escúchenme este paréntesis porque es tan importante que siempre en la vida privada de cada uno de nosotros, como en la vida colectiva, actuemos, tomemos decisiones de acuerdo con la realidad. Gracias.